Y vamos a comenzar con la reunión de hoy. La reunión de hoy va a tener que ver con la segunda parte del tema que estamos abordando, que es cinética. La parte más difícil, la parte más heavy ya pasó, que es la que nosotros estuvimos trabajando en las clases anteriores, que tenían que ver con la parte de cálculo, parecía esto de los logaritmos, multiplicación, división, potencia, suma, resta, había de todo eso, había que interpretar tablas, cuadros. Bueno, eso ya pasó. No quiere decir que lo vamos a dejar de lado, sino que simplemente ya fue explicado, ya hicimos actividades, estuvimos charlando al respecto. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente parte y vamos a empezar a explicarla. ¿Bien? Bueno, todos saben o todos recuerdan de que la cinética química en realidad está asociada a cuestiones que tienen que ver con la velocidad de una reacción. Bien, y la velocidad de una reacción, y acá yo les empiezo a preguntar así interaccionamos un poco, a ver si nos acordamos de algunas cuestiones. La velocidad de la reacción está dada justamente porque qué relación hay, digamos, a través de qué relación hay entre qué y qué de una reacción. Digo, ¿cómo yo le mido una velocidad a una reacción? Si yo hablo de física, por ejemplo, una velocidad la mido haciendo eh, lo que yo recorrí dividido el tiempo. En el caso de una reacción, ¿qué es lo que yo estoy midiendo? Y siempre sobre tiempo, ¿no? Porque para ser considerado velocidad tiene que ser sobre tiempo. Entonces, Lo que se ¿cómo le consume y medimos lo la que se velocidad a una propone. reacción? Esa es la pregunta que yo hago. Eh, lo que se consume, profe. Claro, ¿qué sería lo que se ¿En consume? qué cantidad de tiempo? Los reactivos y el tiempo Sí, que y llevan a ahí informarse a producto. sí, pero les está faltando, para los que están hablando de eso, La exactamente, concentración esto que molar. acaba de escribir León, esto que escribió ahí, es lo que yo tengo que medir, es la concentración de los reactivos o en algunos casos la concentración de los productos, pero generalmente se escribe en función de los reactivos. Entonces yo tengo que hacer la diferencia de, o sea, lo que sería el delta de la concentración de los reactivos y dividido el tiempo. ¿Y qué tendría que usar para que todo esto esté de manera equivalente entre reactivos y también entre reactivos y productos? El tiempo lo tengo que multiplicar por qué. Y ahí aparece la clave, lo importante. ¿Qué dijo? ¿Qué? Digo, No ¿por qué escuché. cosas tengo que multiplicar yo al delta tiempo para que todo me quede de manera equivalente? Es decir, si yo tengo dos reactivos, la velocidad de conversión de un reactivo con la velocidad de conversión del otro reactivo, con la velocidad de transformación del producto, con la velocidad de transformación del otro producto. Los delta t se multiplican por algo. ¿Por qué se multiplican esos delta t? Y ahí está la clave. ¿Por qué debo multiplicar el delta t? El delta t se tiene que multiplicar por el número estequiométrico. Bien, acuérdense que eso fue lo primero Ah, que sí, sí. vimos. Por el número estequiométrico se tienen que multiplicar. Sí. Bien, bueno, y después aparece, que ahora va a seguir apareciendo, ahora en un rato la vamos a ver nuevamente, hay algo que se llama ley de velocidad, que la ley de velocidad te dice cómo va evolucionando la velocidad de una reacción eh, a lo largo del tiempo. Y esa ley de velocidad dice que la velocidad es igual, ¿y es igual a qué? La velocidad es igual a qué. Y ahí yo A una constante cinética a la constante cinética por que la es K concentración molar elevado a m por por... la concentración molar de otro reactivo elevado a n. Muy bien, perfecto. Esa es la ley de velocidad. Bien, y ahí vos me la contaste para dos reactivos, porque también pueden ser tres reactivos, Sí, sí. cuatro, cinco, pero bueno, nosotros lo escribimos generalmente para dos reactivos, que ya es un montón trabajar con eso. Entonces, vamos a empezar a charlar un poquito de esto. Nosotros tenemos algo que se llama molecularidad, ¿bien? Es una característica de las reacciones químicas. Generalmente las reacciones químicas pueden ser, hablando de la molecularidad, ¿no? Pueden ser unimoleculares o pueden ser bimoleculares. Y ahora la cuestión es, ¿cómo yo sé que una reacción es unimolecular o bimolecular? Entonces, yo acá tengo esta reacción donde está reaccionando justamente hidrógeno gaseoso con yodo gaseoso y van a generar ioduro de hidrógeno, ¿bien? Y dice, es una reacción elemental. Dice, y que sucede en una sola etapa, o sea, ya nos está brindando varias informaciones acá, y todavía no terminé de leer la oración completa, ¿bien? Y dice, para que suceda
es necesario el choque de dos moléculas, una de hidrógeno y otra de yodo. Se dice que es una reacción bimolecular. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de la molecularidad de una reacción? Bueno, si yo tengo una molécula acá que está chocando con otra molécula acá, la reacción es bimolecular. ¿Se entendió hasta ahí? No es muy complicado, pero quiero que todos me sigan y quiero saber si les quedó claro. O sea, bimolecular es una molécula de un tipo acá con otra molécula de otro tipo acá, chocan entre sí las dos y me generan un producto. ¿Bien? Ahora, ustedes van a decir, pero profe, ¿cómo podría ser una reacción unimolecular? Y una reacción unimolecular puede ser que tenga una única molécula acá y se transforme en productos. ¿Bien? Entonces, se llama molecularidad al número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para formar el complejo activado. Y acá aparece un concepto importante, que es el concepto del complejo activado, porque no me está diciendo qué es el complejo activado, me lo nombró, pero no me lo explicó. Porque más adelante lo vamos a tener que explicar en una manera más detallada. Entonces, si uno sabe interpretar esto en función de lo que estamos charlando, uno dice, bueno, los reactivos van a interaccionar entre sí. En el medio se va a generar algo que se llama complejo activado. Y después, cuando el complejo activado, digamos, pasamos a la siguiente etapa, paso a la etapa del complejo activado, ahí recién aparecen los productos. O sea que estamos hablando de tres etapas. Etapa del inicio de la reacción, etapa de la formación del complejo activado y la etapa de la formación de los productos. Bien, ahí les estoy contando el cuentito de la reacción química de manera cortita, de manera acotada. Ahora vamos a ir profundizando un poquito más cuando vayamos avanzando. Ahora, se trata de un número entero y positivo, o sea que la molecularidad nunca me va a dar -2, ni 0. Bien, la molecularidad siempre me da 1, 2, y nosotros nos vamos a estar moviendo en esos valores, 1 o 2, porque no vamos a ver casos de excepciones ni cosas extrañas. Así que, porque nosotros estamos como conociendo el tema, estamos como recién familiarizándonos, entonces no vamos a ver cosas muy complicadas. Bien, bueno, entonces tenemos reacciones unimoleculares, bimoleculares, que son las que vamos a tener nosotros nada más, y después trimoleculares, etc. Nosotros vamos a ver uni y bi. Vamos a avanzar un poquitito más, así pasamos a lo siguiente. Dame un segundito que acá el programita no me está respondiendo. Ahí estamos. Bueno, entonces, dice, generalmente en reacciones elementales coincide con el orden de la reacción. Bien, el orden, ¿se acuerdan? ¿Qué era el orden de la reacción? Y esto ya se lo puedo preguntar yo a ustedes. ¿Qué era el orden de la reacción? Tenía que sumar dos cosas yo para sacar el orden de la reacción. El orden de... Uy, me retrae. Sí, el orden de la reacción es la suma de los... Exponentes. Sí, exactamente, la suma de los exponentes que están en las concentraciones de la ley de la velocidad, que esos exponentes, y acá, esta es como típica pregunta de multiple choice, ¿esos exponentes son el número estequiométrico? No. No, no, eso si yo les pongo en el trabajo, porque va a tener algo de multiple choice, si yo les pongo en el trabajo, y una de las opciones es, el orden de la reacción es la suma de los exponentes que son los números estequiométricos, ya saben que esa no es, porque no tiene que ver con los números estequiométricos. Pregunta, ¿cómo se determinan los órdenes de reacción? Es decir, los órdenes de cada uno de los reactivos. ¿Cómo los tengo que determinar? ¿Se pueden saber? ¿Están en alguna tabla? ¿Se sacan de algún lugar? ¿Están escritos ya previamente? No. No, no. Tengo que responder un no tipo con certeza, con seguridad. Es no. ¿Cómo los tengo que sacar? Se sacan experimentalmente. No hay chance. Por eso ustedes, en los ejercicios que yo mandé, tenían tablas y las tablas les decía, bueno, se hizo la primera experiencia, se hizo la segunda experiencia, se hizo la tercera experiencia. Son datos que se sacan de experimentos que se van haciendo y después uno usa esto de las propiedades matemáticas, como ustedes habían visto, vieron que yo expliqué todo esto de los logaritmos, y en función de eso uno va sacando los órdenes, pero si no tiene esas tablas armadas no puede sacar nada, ¿bien? Y después cuando yo sume los coeficientes cinéticos, que no son los números estequiométricos, cuando sume los coeficientes cinéticos,
ahí obtengo el orden de la reacción. ¿Bien? Bueno, continuamos. Existen casos en los que no coinciden, como las reacciones de hidrólisis, en los que interviene una molécula de agua, ya que al ser el agua prácticamente constante, la velocidad es independiente de esto. O sea que a veces aparece la concentración del agua, pero el agua no va a modificar justamente la velocidad de la reacción, porque el agua sería el medio, además, donde está ocurriendo toda la reacción. Entonces, por eso el agua, si bien es un reactivo más, no afecta la velocidad de la reacción. Esto que estoy mencionando es importante porque a veces uno dice, bueno, pero acá tengo 3 reactivos y el agua, ¿qué hago? ¿La tengo en cuenta o no la tengo en cuenta? No, el agua no. Si bien la reacción usa agua, no la tenemos en cuenta porque además de ser un reactivo, es el medio donde está sucediendo la reacción, por lo tanto no va a afectar a la velocidad de la reacción, ¿bien? Justamente por ser el medio, y al ser el medio se vuelve constante. ¿Bien? Bueno, es raro que una reacción intervengan más de 3 moléculas, porque es muy poco probable que choquen entre sí simultáneamente con la energía y orientación adecuadas. Y este último ítem me da el pie para poder empezar a conversar con ustedes cómo es que suceden justamente las reacciones químicas, porque digo, todos saben que si uno abre una hornalla, uno teme de que si, por ejemplo, hay alguna fuente de ignición, explote todo y volemos. ¿Bien? Sin embargo, si uno abre una hornalla y, no sé, la abre y la cierra, o sea, no sé, contamos 3 segundos, es decir, abrimos la hornalla, 1, 2, 3, la cerramos y prendemos un fósforo, que es la fuente de ignición, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Nada. ¿Por qué no pasa nada? Y porque, ¿qué es lo que sucede? Hay muchísima, o sea, es bajísima la probabilidad de que las moléculas choquen entre sí para que justamente ocurra la reacción. Por eso es que si yo, por ejemplo, abro una hornalla 3 segundos, pongo un fósforo, que es la fuente de ignición, no va a generar ningún tipo de reacción. ¿Por qué? Porque la probabilidad es extremadamente baja, prácticamente nula, de que choquen entre sí las moléculas para justamente producir los productos. ¿Entienden, no, lo que estoy diciendo? Por eso es que no sucede cuando yo abro la hornalla 3 segundos y pongo un fósforo, que va a haber una llama, porque no se produce justamente la probabilidad, perdón, no se produce justamente los choques necesarios para que ocurra la reacción química. ¿Bien? Bueno, esto que tenemos acá es una reacción, que era la que habíamos analizado recién, y acá tenemos escrita la ley de la velocidad, ¿bien? Donde dice velocidad igual a la constante por la concentración elevada a la m, por la concentración elevada a la n. Bueno, acá las tenemos. Pregunta, ¿cuánto es el orden de reacción para esto? Orden total de reacción, ¿cuánto es? 2. 2, porque 1 más 1 es 2. Listo, se terminó, ya lo sabemos acá. Sin embargo, la mayoría de las reacciones suceden en etapas, y acá ya me la empieza a complicar porque me empieza a decir como, no es que vos vas a tener reactivo, complejo, activado, producto. Es un poco más complicada la situación. De hecho, ya me está diciendo que voy a tener etapas. Me está diciendo que tener etapas, no me dice cuántas, pero me está diciendo que más de una. Hay reacciones que ocurren en una sola etapa, pero no son la mayoría ocurren en varias etapas. Bueno, este conjunto de etapas es lo que se llama mecanismo de reacción. ¿Han escuchado hablar ustedes este año de mecanismo de reacción? Creo que en química orgánica seguramente, no sé si les mandaron material, tienen ahí algo que dice Creo, mecanismo de creo que reacción. lo de mecanismo vimos en orgánica con lo de halogenación, Bien, pero no me perfecto, acuerdo muy bien. buenísimo. Bien, eso es un mecanismo de reacción. Ustedes cuando vieron la halogenación, ¿se acuerdan las etapas? Sí, Por arriba. ¿Me algunas la quieren sí, sí, contar? sí. A ver, cómo arranca? Arrancaba con el átomo de cloro diatómico Ujú. Que sufre que se una convertía en dos ruptura. radicales, claro, cuando se rompen. Sí, Después atacaba al metano, por ejemplo, sí, por ejemplo. Bien, y así, eh, digamos, se genera la y etapa de formaba propagación. varios productos. Sí, se genera la etapa de propagación, porque nosotros tenemos la etapa de iniciación, la etapa de propagación y la etapa de finalización.
¿no? Bueno, y en realidad puede seguir ocurriendo la reacción hasta que nos quedemos sin reactivos. Eso ya les está marcando de que tenemos varias etapas que van sucediendo. Bueno, eso que ustedes me estaban contando, o digamos, Santiago me estaba contando, eso es lo que se conoce como mecanismo de la reacción. Hay reacciones que pueden tener 2 etapas, 3 etapas, 5 etapas, 10 etapas, o sea, dependiendo. ¿Bien? Las sustancias que van apareciendo, y esto es importantísimo, algo de esto voy a tomar algo de esto, después les voy a explicar cómo sería la situación, porque hay un ejemplo para que lo podamos trabajar. En las etapas a veces aparece una sustancia que, por ejemplo, es producto de la primera etapa, pero es reactivo de la siguiente etapa. Bueno, si es producto de una etapa y es reactivo de la otra, se anula. Bueno, esos se llaman intermediarios o intermedios de reacción, ¿bien? Nosotros lo vamos a decir intermediarios. También decirle intermedios es correcto. Pero esos son intermediarios. ¿Por qué? Porque son sustancias que aparecen, pero que después desaparecen. Entonces, esos es como que están, pero al desaparecer no figuran en lo que es la velocidad de la reacción. Es decir, que justamente no tienen aporte, no tienen sentido en lo que es la ley de velocidad, en escribir esta ley de velocidad. Bueno, y la velocidad de la reacción dependerá de las sustancias que reaccionen en la etapa más lenta. O sea que acá me está diciendo otra información más, si yo soy buen entendedor, lo que me está diciendo es, bueno, si una reacción ocurre en 2 etapas, me está queriendo decir de que hay una etapa que es la lenta y hay una etapa que es la rápida. O sea, no me lo está diciendo ahí por escrito. Pero yo tengo que ser buen intérprete y tengo que decir, bueno, si me está diciendo que hay una etapa lenta, quiere decir que hay una etapa que es la etapa rápida. Y la etapa rápida justamente no es la etapa que define la velocidad de la reacción. La etapa más definitoria para lo que es la velocidad de reacción es la etapa lenta, porque en la etapa lenta es donde va sucediendo todo gradualmente. La otra etapa ocurre tan rápido que no tiene aporte en lo que es la velocidad de la reacción. Bien, bueno, vamos a avanzar un poquito más. Chicos, me parece que hay compañeros que no están pudiendo entrar a la reunión, me están escribiendo. Fíjense si les pueden dar una manito para que puedan ingresar. Continuamos acá, y acá les digo, algo de esto voy a tomar. Bien, por ejemplo, va a estar en el trabajo. Tenemos ejemplo de un mecanismo de reacción. Y acá tenemos una reacción. Fíjense que la reacción tenemos reactivos que se transforman en productos. Bien, y dice, porque ya me lo está diciendo el enunciado. Ustedes me van a decir, profe, ¿yo cómo sé en cuántas etapas sucede una reacción? No, no lo vas a poder saber, a menos que te sepas todo un libro de memoria. Bueno, no va a pasar. Generalmente en los enunciados se dice, bueno, sucede en estas etapas. Y para ustedes, como están aprendiendo todo esto, no los voy a matar ni nada, probablemente yo les escriba cuáles son las etapas. Entonces yo a partir de acá les voy a decir, bueno, esta es la etapa lenta, y acá la tenemos escrita, y esta es la etapa rápida. Entonces yo les voy a preguntar, primer pregunta, ¿cuál es la etapa que define la velocidad de la reacción? Entonces ustedes van a decir primera o segunda, no tenemos muchas opciones. Entonces yo ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la etapa que define la velocidad de la reacción? ¿La primera o la segunda? La primera, La primera, ¿por qué? porque es la más lenta, dijo. Porque es la etapa lenta, ya lo acabamos de decir, la etapa lenta justamente era la que definía la velocidad de reacción. Ahora, si uno mira acá, el dióxido de nitrógeno se descompone en 2 productos. Y después, en la siguiente etapa, que era uno de los productos, ahora pasa a ser reactivo, reacciona con el monóxido de carbono y me produce esto. Entonces, si uno mira, esto acá era producto y esto acá es reactivo. Entonces, esta sustancia que tenemos acá, que es el trióxido de nitrógeno, ¿qué es? Es un intermediario. Acá acabamos de descubrir un intermediario. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo un intermediario, lo que yo tengo que hacer es agarro y lo anulo y anulo el intermediario. ¿Y con qué me voy a quedar? Y fíjense, cuidado, acá también aparece otra cosa, pero este no es intermediario, porque el intermediario se tiene que anular por completo. Y si uno mira acá, este se anula, pero este
se anula solamente uno, o sea que me está quedando uno de estos acá completo, ¿bien? Y acá me está quedando otro acá que es completo. O sea que, ¿cuántos reactivos voy a tener? Y voy a tener dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, y los productos, ¿quiénes son? Y son el monóxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Perdón la desprolijidad, pero quiero marcárselos ahí. ¿Entendieron? ¿Entendieron cómo apareció ahí un intermediario? Porque esto es lo que ustedes van a tener que trabajar. Yo les voy a dar algo parecido a esto y ustedes me van a tener que indicar cuál es intermediario, cuál es la etapa que define la velocidad de la reacción. ¿Bien? ¿Se entienden? ¿Usted la da así, profe? ¿Eh? Usted la da así, nos da la primera etapa lenta, nos escribe la ecuación Sí, y sí, la rápida seguramente se también. la voy a escribir, porque, o sea, a ustedes les faltan muchas herramientas más como para poder ustedes solos definir todo. No, no es algo fácil, Claro. es algo complejo. Bien, entonces, bueno, con que ustedes puedan indicarme este tipo de cosas que yo les estoy preguntando, es suficiente. Y con esto me alcanza. Bien. Sí, absoluta, le estoy respondiendo a Ciro, que está preguntando, absolutamente siempre, pero siempre, 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 la etapa lenta va a ser la que va a definir la velocidad de cualquier reacción. Siempre, la etapa lenta. Bien. Ahora, eh, decime qué cosa tendría que repetir porque dije muchas cosas. Ahí que me están preguntando si puedo repetir, pero no sé a qué se refiere. Sí, decía que la etapa lenta es la que define justamente la ley de velocidad de una reacción, porque al ocurrir de manera lenta es ahí donde van sucediendo todos los procesos que afectan a la velocidad de esta reacción. Bien. Eh, bueno, la reacción global es la suma de las dos, o sea que tengo que sumar todo esto y todo esto, pero lo sumo una vez que anulé, ¿no? Como hice yo, vieron que yo hace un ratito había marcado todo, bueno, tengo que sumar como yo les había marcado. En la etapa lenta intervienen dos moléculas. Entonces, pregunta, ¿cuál es la molecularidad, cuál es la molecularidad de esta reacción? ¿Es bimolecular o es unimolecular? ¿Qué reacción, profe? De esta que tenemos acá, esta que estamos viendo. Porque estos son etapas, yo quiero la reacción. Por eso digo, dice, en la etapa lenta intervienen dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Es bimolecular, como dice ahí Farfán, no sé el nombre porque no me aparece, pero debe ser su apellido. Jefferson. Bueno, acá tenemos Julián, ahí está, ahí tenemos una reacción bimolecular. Bien, fíjense que dice 2, también coincide, pero esto yo lo tomaría con pinzas, porque ya habíamos leído que había casos que era 2 y coincidía, y había casos que no. Entonces, bueno, hay que ser cuidadoso. Otra manera de verlo podría ser, acá tengo una molécula de esto y otra molécula de esto, entonces, ahí tengo dos moléculas, o sea que es bimolecular la velocidad de la reacción. Perdón, la reacción, la molecularidad de la reacción. Bien. Pregunta. Esta reacción que estamos viendo, la general, ¿no? La neta, ¿es elemental? Esa como pregunta clave. ¿Es elemental? Mi querido Watson. No me acuerdo de eso, ¿sabes? Para Se ser lo digo recién. elemental, y acá está la clave, es importante esto, para ser elemental, tiene que estar formada por elementos nada más. Y acá yo no veo un elemento, Ah, veo más no, no, bien, no es elemental. veo un compuesto. Bien, es un compuesto. Fíjense que está formado por nitrógeno y oxígeno y este está formado por carbono y oxígeno. O sea que estos justamente no son elementales. Se trata de una reacción bimolecular, pero no es elemental. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Chicos, si el resto hay algo que no les queda claro, si hay algo que no entienden, por favor me avisan. Ahora vamos a entrar a la teoría de las colisiones y vamos a hablar un poquito de lo que es la energía de activación, que hacia un principio nosotros lo habíamos visto esto, habíamos charlado un poquito de esto, pero no profundizamos demasiado, solamente lo mencionamos cuando estuvimos trabajando tipos de reacciones que estaban asociadas con la energía, puntualmente con lo que eran reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Bien, bueno, ahora lo vamos a ver para las reacciones en general, cómo es esto de la energía de activación. Pero previamente tenemos que
trabajar un poquito sobre lo que son las teorías de las sobre lo que es la teoría de las colisiones. Bien, bueno, ¿de qué trata la teoría de las colisiones? Bueno, como dice, colisiones tiene que ver con choques, tiene que ver con cómo van a estar chocando las moléculas. Bien, denme un cachitito, y acá tenemos, el número de moléculas de productos es proporcional al número de choques entre las moléculas de los reactivos. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir? Según cómo choquen los reactivos, bien, yo voy a obtener una determinada cantidad de productos. Bueno, según esos choques, hay una relación proporcional entre los choques, y yo voy a meter esta palabrita, los choques efectivos de los reactivos con la cantidad de producto que se me va a generar. O sea que hay una relación proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si uno aumenta, el otro aumenta, si uno disminuye, el otro disminuye. Bueno, de estos, no todos son choques efectivos, ¿bien? Y acá ustedes me van a decir, ¿qué quiere decir que un choque sea efectivo? Bueno, que sea efectivo quiere decir que tiene la energía necesaria para poder formar, y acá aparece este concepto que habíamos dicho hace un rato, para poder formar el complejo activado. Es decir, que si los reactivos chocan de manera efectiva con la energía suficiente, van a formar el complejo activado. Bien, esto importantísimo, les tiene que quedar claro, tienen que chocar de la manera correcta y con la energía suficiente. ¿Por qué? Porque puede, más abajo lo dice, bien, no todos los choques son efectivos, bien porque no tienen la orientación adecuada. O sea que, para que se forme el complejo activado, primero, tienen que chocar los reactivos. Tienen que chocar de la manera adecuada, y además de chocar de la forma adecuada, tienen que tener la energía suficiente. O sea que se tienen que dar dos condiciones. Tienen que tener la energía suficiente y tienen que chocar de manera adecuada. Si una de estas dos no se cumple, no se produce el complejo activado. Bien, ahora en un ratito vamos a ver un esquema para que esto termine de cerrar. La energía de activación es la necesaria para formar el complejo activado. Y acá estamos profundizando, porque nosotros cuando vimos reacciones exotérmicas y endotérmicas, hablamos de energía de activación, sin energía de activación me quedaba por arriba de los productos, por abajo, pero nunca dijimos que era la energía de activación. Y acá le estamos empezando a dar una conceptualización, estamos empezando a decir que la energía de activación es la energía necesaria para formar el complejo activado. Bien, dice que una vez que se forma el complejo activado, la reacción transcurre de forma natural. Bien, entonces, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de un gráfico, pero antes vamos a ver unos esquemas, a ver qué es lo que nosotros podemos interpretar de cada uno de ellos. Bien, bueno, acá tenemos el esquema y fíjense, acá tenemos hidrógeno diatómico y yodo diatómico. Fíjense que están representados con diferentes tamaños justamente para que ustedes puedan ver cuál es cuál. Entonces, si uno observa, acá tenemos yodo, hidrógeno y chocan. Chocan, ven que acá se está interpretando el choque, ¿y qué sucedió acá? Se formó el producto, porque fíjense que estos que estaban juntos se rompieron y quedaron separados, pero se unieron un yodo con un hidrógeno y un yodo con un hidrógeno, de manera tal que justamente, sí, estamos bien de tiempo, que justamente forman el producto. Ahora, esto que yo tengo acá, que yo se lo voy a marcar, esto que tengo acá, esto es lo que se conoce como complejo activado. Bien, eso es el complejo activado. Y acá podemos ver qué es lo que sucedió. Chocaron con la energía necesaria y chocaron de forma adecuada. Por eso el choque fue efectivo y se formó el complejo activado que va a dar lugar a la formación del producto. ¿Quedó claro? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Ahí se pudo formar el complejo activado. Ahora, la cuestión es, si yo vengo acá, fíjense que ahora el choque está orientado de una manera distinta. Fíjense que está chocando hacia allá. Estoy haciendo una flechita bastante espantosa. Bien, está chocando hacia allá de esta manera. Y cuando chocan, no están chocando de la manera adecuada.
por ahí están chocando con la energía suficiente, pero no chocan de manera adecuada. Entonces, al chocar de manera no efectiva, no se genera la producción del producto. ¿Ven? Quedó todo como reactivo y chocaron, pero no reaccionaron. ¿Entienden? Entonces, esto es un choque no efectivo. Acá tenemos un choque no efectivo. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es choque efectivo y choque no efectivo? Para que sea efectivo tiene que tener la energía suficiente y tiene que tener la orientación adecuada. Si una de estas dos no se cumple, no se forma el complejo activado y no voy a poder obtener producto. ¿Bien? Eso es importantísimo para que quede claro para ustedes. ¿Bien? Bueno, vamos a avanzar un cachitito más. Esto es lo que quería llevar a lo que quería llegar, y acá vamos a cortar cuando termine de explicar esto, y nos vamos a tomar hasta las 19 horas. 19 horas nos vamos a volver a encontrar para continuar, ¿bien? O sea, se van a tomar un descansito, si quieren se van, se preparan un té, un mate cocido, un café, lo que sea, un mate, y después continuamos, ¿bien? Así descansamos un poquito y no me escuchan tanto a mí. Entonces, acá tenemos la reacción. Esto es re parecido a reacción exotérmica y endotérmica porque es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esto ustedes ya lo conocen. Acá tenemos la energía con la que arrancan los reactivos, empiezan a chocar, chocan, empiezan a chocan, pero los choques no son efectivos, por ahí porque no chocan adecuadamente o quizás porque no tienen la energía suficiente, hasta que en un momento esos choques alcanzan la energía suficiente y forman el complejo activado. Una vez que formaron el complejo activado, ya de manera natural la reacción ocurre por sí sola, ¿bien? La reacción ocurre por sí sola y se forma el producto. Y esto, yo acá no me voy a detener con mucho detalle porque ya lo trabajamos, pero uno sabe que si la energía de los productos está por debajo de la energía de los reactivos, la reacción es exotérmica. Quiere decir que toda esta energía que está acá se está liberando en forma de calor. Ahora, si la energía de los productos está por arriba de la energía de los reactivos, lo que quiere decir es que la energía se le tuvo que brindar a la reacción para que ocurra porque es una reacción endotérmica, necesita absorber energía para que justamente la reacción pueda suceder de manera tal que se forme el complejo activado y se me genere la producción de productos. Bien, ahora, esta diferencia de energía, es decir, la energía del producto menos la energía del reactivo, es lo que se conoce como variación entálpica o variación de entalpía o la entalpía de la reacción. Bien, que sería hacer la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Y acá lo mismo, si me da negativa es exotérmica y si me da positiva es endotérmica. Bien, esto no es más ni menos que un repaso de lo que nosotros ya habíamos charlado cuando vimos justamente este tema. Bien, bueno, después que volvamos a este recreíto que nos vamos a tomar, vamos a trabajar un poquito sobre los factores que afectan la velocidad de una reacción. Así que bueno, vamos a detenernos acá y nos reencontramos a las 19 horas.